El próximo día 2 de octubre se producirá una nueva reunión del Banco Central Europeo y Mario Draghi dará los detalles del nuevo programa de compra de activos que tanto ha dado que hablar entre quienes siguen los mercados. Alejandro Varela, gestor de fondos en Renta 4, explica para Madrid Direct en qué consiste este programa y qué consecuencias tendrá para la recuperación europea. Alejandro Varela, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por venir. Queríamos hablar hoy sobre el programa de compra de bonos que anunció Mario Draghi en la reunión de septiembre del Banco Central Europeo. ¿En qué consiste este programa? ¿Qué objetivos tiene? Bueno, el objetivo del programa de Mario Draghi al final es conseguir bueno, pues, un relanzamiento, ¿no?, de la economía europea a través de bueno, su influencia, ¿no?, en los mercados financieros, con el objetivo fundamentalmente de que las condiciones de financiación bueno, pues para todos los operadores del mercado y para todos los agentes económicos sea en unas condiciones mucho más ventajosas, de tal manera que bueno, pues Mario Draghi lo que va a hacer es comprar papel en el mercado para subirlo de precio, y como todos sabemos que el rendimiento, es decir, el tipo de interés, va en función inversa al precio, pues de esta manera pues presionar los precios para que el crédito pues termine siendo mucho más barato, ¿no? Lo va a hacer de varias maneras, algunas de ellas bueno, pues ya las hemos venido conociendo durante los últimos años, ¿no? Las subastas de liquidez y las compras también de bonos soberanos en los tramos cortos, pues de alguna manera son las dos maneras que Mario Draghi tiene de atacar, ¿no?, a las condiciones financieras, pues para que éstas sean mucho más laxas, ¿no? Sí que es cierto que hasta ahora no ha conseguido que eso haya calado en la economía real, y pues Mario Draghi intenta ir un paso más allá y va a ser pues mucho más agresivo, ¿no?, a la hora de implementar estas medidas, pues tanto en tamaño pues como en manera de hacerlo y como en categorías de activos, ¿no?, a las que se va a acercar. ¿A qué tipo de activos se dirige este programa? ¿Incluirá entonces bonos soberanos finalmente? Bueno, todavía yo entiendo que no, y yo creo que además la parte más interesante es la que se va a implementar ahora pues en el mes de octubre, ¿no? Va a empezar comprando ABS y también covered bonds, son bueno, pues, activos, papel que está garantizado pues bien por hipotecas o bien por otro tipo de activos del sector privado, préstamos o cualquier otro tipo de garantías. Bueno, es un mercado de tamaño reducido, y por eso pues pensamos que quizá tenga que ir un paso más allá y terminar pues comprando directamente papel del sector privado en los mercados, y en última instancia pues papel del gobierno, quizá en tramos mucho más largos, porque hay que recordar que bueno, Mario Draghi ya ha estado comprando bonos en los tramos hasta la zona del 3 años, bonos gubernamentales, ¿no? Si bien, bueno, pues todos estos programas pues han despertado cierta controversia entre algunos socios de la zona euro, ¿no? Si no se hace ya en octubre esta fase de compra de bonos a más largo plazo, hay gente que piensa que es cuestión de tiempo que se tome esa medida por parte del Banco Central Europeo. ¿En qué se parece entonces este programa con el QE al estilo de la Reserva Federal de Estados Unidos? Bueno, es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que hay algunas claves que determinan la diferencia, ¿no?, que hay entre Estados Unidos y Europa, y fundamentalmente es que el mercado de financiación pues es muy distinto, ¿no? En Estados Unidos bueno, los mercados tienen un gran peso dentro de lo que es la financiación de las empresas, de las grandes y también de las medianas empresas, y sin embargo en Europa hay un mayor peso de lo que es la financiación bancaria. Esto lo que provoca es que las medidas del Banco Central Europeo estén mucho más enfocadas hacia mejorar el funcionamiento del canal bancario y a la forma en que el canal bancario pues transmite la política monetaria pues a través de sus préstamos y del crédito que concede, ¿no? Es una diferencia fundamental, y esto es lo que ha originado pues que el QE americano, sobre todo, esté fundamentado en la compra de bonos del gobierno, y que sin embargo pues el QE a la europea, de alguna manera, pues esté sobre todo poniendo un mayor énfasis en mejorar las condiciones de financiación del sector bancario
y una serie de incentivos, proponer una serie de incentivos para que el canal bancario pues termine por prestar dinero en condiciones ventajosas a la economía. Hay voces críticas que llegan sobre todo de Alemania que dicen que es un programa innecesario. ¿Por qué no lo ven de manera tan positiva como el resto del mercado? Bueno, las voces críticas quizá lo que alegan es que es un programa peligroso porque pues podría generar inflación, ¿no? Dado que las compras agresivas pues pueden generar inflación por la cantidad de dinero que se inyecta en el sistema. También alegan que en algún determinado momento pues podrían surgir divergencias entre el precio de los activos financieros y la valoración real que esos activos deberían tener en el mercado, ¿no? En el mercado, digamos, real, doméstico, ¿no? También es cierto que muchos pues lo comparan con lo que ha ocurrido en Japón, ¿no? Y de alguna manera pues ponen en duda la viabilidad o el buen resultado que puedan tener estas medidas. Sin embargo, no está demostrado ni que el QE genere inflación, porque en Estados Unidos no lo ha generado, ni que el programa pueda fracasar, puesto que en Estados Unidos también ha funcionado. Yo creo que es un momento para tomar medidas excepcionales, porque también es cierto que dejar a la economía europea en la situación de estancamiento en la que ahora mismo se encuentra, pues es desde luego jugar con fuego, es una situación bastante peligrosa y no merece la pena fiarlo todo a unas reformas estructurales que en cualquier caso yo creo que por sí solas supondrían probablemente ahondar en la situación de crisis que hay, por cuanto pues probablemente ya hemos visto, ¿no?, que durante los últimos años las políticas de austeridad y determinadas reformas por sí solas son insuficientes para levantar el crecimiento económico, sino todo lo contrario, ¿no? Pueden llevar a una situación de estrangulamiento que acabe en una situación todavía peor. La situación que ha generado esta medida por parte del Banco Central Europeo es ese frenazo en la recuperación europea, ¿no?, en general. Concretamente los precios, la inflación se ha revisado, las expectativas de inflación se han revisado a la baja, pero ¿realmente crees que podría tener un problema Europa con las caídas de precios? Hay un riesgo importante porque si vemos la curva de precios de los últimos 2 años, claramente está en situación descendente, ¿no? En España, por ejemplo, los últimos datos de inflación ya han salido en la zona del menos 0,3, ¿no? Por lo tanto, el riesgo existe y es un riesgo que no debemos asumir porque es una de las grandes preocupaciones que ha habido. Es decir, grandes crisis han pasado por situaciones deflacionistas. La misma Gran Depresión americana ha pasado por ese tipo de situación y la crisis japonesa pues también ha pasado por ese tipo de situación. Por lo tanto, es importante enfrentarnos a este problema de manera firme y decidida, con todas las herramientas a nuestro alcance que de momento afortunadamente sí que existen, ¿no? La última subasta de liquidez se saldó con un resultado inferior al que se esperaba. Los bancos solicitaron una cantidad menor de liquidez de la que esperaba pues, todo el mundo. Esta situación puede afectar al diseño final de este programa de compra de activos. Bueno, parece que la reacción de los bancos hay que entenderla dentro del contexto del calendario, ¿no?, que tenemos en estos momentos de aquí a final de año. Durante el mes de octubre los bancos se van a someter a una serie de pruebas, tanto de valoración de sus activos, de la calidad de sus activos, como de su situación de solvencia en determinados casos de estrés. Y quizá esto ha condicionado la petición, sabiendo que va a haber más peticiones, ¿no?, puesto que va a haber cierta frecuencia en estas subastas, ¿no?, condicionadas a la concesión de crédito, y sabemos que va a haber antes de final de año una segunda subasta, ¿no? Por lo tanto, nosotros esperamos que el tamaño se va a completar, el tamaño de esta subasta, que está en el entorno de los 400.000 millones de euros, pues debería completarse, puesto que es financiación muy barata. No tendría sentido, ¿no?, que los bancos no se acogieran a esta financiación. Es una financiación al 0,15%. Los bancos podrían sustituir financiación mucho más cara que tienen actualmente en balance a largo plazo por este tipo de financiación ventajosa, y sinceramente pensamos que las peticiones se van a disparar una vez que terminen los test de estrés en la siguiente subasta del mes de diciembre.
Y finalmente, ¿qué tamaño estimáis en Renta 4 que puede tener entonces el programa que detalle Draghi ahora en octubre? El programa de octubre pues se especula, ¿no? También con otro medio billón de euros para que finalmente el tamaño del balance del Banco Central Europeo pues aumente rápidamente en un billón, ¿no? En 1 billón de euros. Yo creo que esto el mercado lo tiene prácticamente descontado. Hemos visto cómo la cotización del euro contra el dólar pues se ha desplomado ya literalmente cerca de un 8% en apenas un mes y algo. Y bueno, pensamos que poco a poco estas medidas, que no son de resultado inmediato, es decir, va a haber un decalaje hasta que la economía real perciba el resultado de estas medidas, pues van a ser positivas para la economía. Desde luego no van a ser negativas para la economía, como pueden suponer algunas voces críticas, pero pensamos que esto va a suponer un punto de apoyo pues, bastante importante para la economía europea. Muchas gracias, Alejandro Varela. Gracias a vosotros. Nos despedimos por hoy dando las gracias a Alejandro Varela de Renta 4 por atendernos y a ustedes les esperamos en próximas ediciones de Madrid Direct, aquí en Tu Casco TV.